Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones hemos tratado el tema de los universos paralelos y de hecho aquí me tenéis desde quizá una realidad alternativa con colores distorsionados, y es que hoy vamos a tratar tres casos absolutamente fascinantes de personas que podrían haber tenido contactos con realidades alternativas, personas que habrían protagonizado incidentes en donde los universos, los diferentes universos paralelos que podrían estar solapándose con nuestra realidad, se habrían puesto en contacto y de hecho habría habido transferencia de materia y de energía entre ellos. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo, vámonos a la página número 86 del libro The Directory of Possibilities de los investigadores Colin Wilson y John Grant para encontrarnos una impresionante historia datada del año 1954 y ocurrida en el aeropuerto de Tokio, en Japón, que desde luego ha conseguido trascender en el tema de los posibles viajes de personas entre universos paralelos. Como decíamos, vamos al año 1954, es un día normal como otro cualquiera para los agentes de aduanas del aeropuerto de Haneda. Evitar contrabando y buscar personas con órdenes de búsqueda y captura es la rutina de todos los días, y los aviones procedentes de otros países llegan con sus hordas de pasajeros a la terminal de llegadas internacionales. Esos pasajeros se encaminan a la cola para las inspecciones de sus pasaportes y sus visados, y estamos en un punto de la historia en el que ya han pasado 9 años desde las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Japón se está recuperando de aquellos desastres y, bueno, pues van llegando los pasajeros uno tras otro, van enseñando su pasaporte hasta que uno de los recién llegados, un hombre de mediana edad con un sombrero, entrega el suyo con total naturalidad. Pero hay un problema, el país de origen de este hombre es Tauret y ese país no existe. El funcionario de aduanas llama a sus superiores y al llegar estos comprueban que todo está en regla. No es una falsificación, pero ese país no está en la Organización de las Naciones Unidas. Los funcionarios mandan directamente a aquel caballero a la sala de interrogatorios para tratar de saber qué demonios está pasando. Y este hombre comienza a responder preguntas a la policía de Tokio y dice en inglés, en el idioma inglés, que viene de Tauret, un pequeño país en la frontera entre España y Francia, y expone que lleva 5 años viajando a Japón y que nos explica qué es lo que está pasando. Este señor dice que pertenece a una filial de un conglomerado internacional y enseña los sellos anteriores de sus entradas al país nipón. El pasaporte desde luego es auténtico y los sellos también son los mismos y todo concuerda con la versión de aquel ciudadano de Tauret, pero ese país no existe y además es que no ha existido nunca. Los funcionarios le piden datos sobre su compañía y estos consiguen contactar con ellos. Efectivamente, esa empresa existe, pero no tienen a nadie en su plantilla con la identificación que acredita este hombre. Los funcionarios le dicen que existe un país llamado Andorra entre España y Francia, y este le responde que su país existe desde hace 1000 años y que es la primera vez que escucha la palabra Andorra. El problema es que todo es congruente, todo tiene sentido, pero ese país no existe. 3 horas de interrogatorio y después el hombre, cansado de dar explicaciones, solicita la presencia de autoridades gubernamentales superiores pensando que se están quedando con él o que todo es una broma. Los funcionarios deciden detenerle y le llevan a una sala de seguridad del aeropuerto en donde le observan durante 8 horas en la que aquel hombre espera pacientemente, totalmente indignado. No se lo podía explicar, había venido desde Tauret 5 veces a Japón y era la primera vez que le ocurría algo así. Las autoridades aduaneras finalmente deciden trasladarle a un hotel con vigilancia policial y tienen que hacer algo con él hasta que decidan qué hacer con este caso. 2 policías en su puerta y una prohibición para salir bajo ningún concepto de una habitación situada en los pisos altos de un edificio y por supuesto sin cornisa exterior.
¿Imposible salir de allí? Bueno, no tan imposible, porque resulta que a la mañana siguiente y tras una noche sin altercados y sin sonido alguno, los funcionarios fueron a ver a aquel hombre incomunicado y se encontraron que el hombre que acreditó venir de Tauret había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades trataron de buscar al misterioso viajero, pero este jamás volvió a aparecer. Es un incidente en donde tenemos a un señor que podría venir de un universo paralelo en donde Tauret sí existe y no existe Andorra, y que por vicisitudes del destino, por algún tipo de desdoblamiento de la realidad, ambos universos se hubiesen tocado y de hecho hubiesen hecho que este señor, en vez de aterrizar en el suyo, hubiese aterrizado en el aeropuerto de Haneda de nuestro universo paralelo. Es algo interesantísimo porque se produce una transferencia de materia, este señor viene con su pasaporte, con su documentación, es un caso acreditado y que de hecho se suma a la aparición en el año 1851 de un hombre llamado Joseph Borin, que también acreditó en la localidad alemana de Frankfurt que venía de un país llamado Laxaria, del continente de Sacria, lugares que por supuesto no existen ni han existido nunca, aunque su documentación sí también estaba en regla. Otra curiosa aparición fue la de un joven detenido en París en 1905 por robar comida. Nadie entendía lo que decía en la comisaría, estaba hablando un idioma muy raro, y después de un largo interrogatorio el joven expuso que decía que venía de un lugar llamado Lisbia. Creyendo que era Lisboa, la capital de Portugal, trajeron a un intérprete luso, a un intérprete portugués, para que hablara con el joven delincuente, pero no pudo comunicarse con él. El lenguaje que utilizaba era desconocido y tenía reglas sintácticas similares a lo que hoy conocemos como Esperanto, esa fusión de idiomas europeos que trata de unir nuestras culturas bajo un mismo lenguaje. Lo fascinante de este incidente es que, claro, esto ha provocado largos debates en las redes sobre el origen de la historia, sus repercusiones, y claro, estamos hablando de que en un universo paralelo las fronteras entre España y Francia incluyen a un pequeño país llamado Tauret, que sería considerado como uno más en las Naciones Unidas. ¿Sería posible que ese universo en el que existe Tauret y el nuestro se hubiesen mezclado por un momento, dejando a un viajero perdido en una realidad alternativa que no reconocía su país? ¿Acaso el propio tejido del espacio y el tiempo se dio cuenta del dislate y devolvió al misterioso hombre de Tauret a su realidad? Quizá, como decíamos, hay otra versión de usted en ese otro universo escuchando un videoprograma que se llama El misterio del hombre de Andorra. Vamos a por el siguiente caso, que es realmente increíble. Esto lo podéis ver en una página web que se llama about.com del investigador Stephen Wagner. Esta historia se llama Time Glitch After Fate y es un caso muy extraño y atañe a dos trabajadores del Hospital General de Rochester en Nueva York. Esto ocurre en el año 2002, en el mes de octubre, y es un caso que se salta todas las leyes de la física. Aquí tenemos a una mujer llamada Hanks que trabaja como enfermera y que también se dedica a transcribir las grabaciones que se realizan en cintas de audio cuando los doctores realizan operaciones. Esto es una práctica habitual en la medicina que expone la necesidad de grabar uno por uno todos los movimientos y acciones de una operación de cirugía con el fin de mejorar o localizar posibles fallos a posteriori. Esas grabaciones luego son transcritas a un formato electrónico y esta mujer, la señora Hanks, cuando no ejercía de enfermera, tenía que hacer esas transcripciones y coger esas cintas y pasarlas a un documento Word, a un documento de formato electrónico. Bueno, pues aquella noche la protagonista, tras una larga jornada, tiene que transcribir la operación de la última paciente, la señorita Smith, que había optado por una solución quirúrgica para corregir cierta condición que le había sido descubierta. La operación se había realizado hacía una semana según la grabación que tenía en la mesa, es decir, la enfermera tiene
una cinta con una operación de la señora Smith, de la señorita Smith, que había sido producida la semana anterior. Entonces Hanks transcribe el documento, lo imprime y lo guarda junto con el expediente de la señorita Smith y la cinta de grabación, todo en el mismo sobre. A la mañana siguiente a Hanks le toca asistir al médico que precisamente ha operado a la señorita Smith y ha grabado su operación, y durante el cambio de turno resulta que la paciente se presenta allí. ¿Vendría quizá para un postoperatorio? Bueno, pues resulta que la paciente se marcha de la consulta y el doctor llama a Hanks porque no se explica lo sucedido. Su paciente ha acordado someterse a un tratamiento paliativo sin cirugía, pero al abrir su expediente se ha encontrado con una cinta que él mismo ha grabado de una operación producida la semana anterior a la misma paciente, que desde luego no se ha producido ni se produciría jamás. De hecho, está el informe de Hanks en donde está toda la transcripción de la operación, y claro, esto era increíble porque aquella paciente había visitado por primera vez aquella consulta desde hacía 3 años y desde luego no había decidido si operarse o no hasta ese mismo día. Lo asombroso e inexplicable del asunto es que tanto la cinta como el expediente venían con una fecha de operación que desde luego no se correspondía con lo que ellos habían vivido, al menos en este universo paralelo. La letra, la del doctor, era la misma sin duda, y es un caso realmente difícil de entender porque estamos hablando de que en un universo paralelo la señorita Smith decide operarse, la intervención se realiza en septiembre del año 2002 y en el otro esa paciente decide en octubre de 2002 someterse a terapia con medicamentos, pero por causa de algún tipo de deslizamiento del tiempo, de algún tipo de problema en el tejido de la realidad, la grabación realizada en el primer universo con la cinta y con la transcripción acaba en el otro. ¿Sería posible, por tanto, que entre todas las posibles dimensiones que existen se produjera un intercambio de materia entre ellas? ¿Cómo llegó aquella cinta con una operación que no existía al archivo de aquella enfermera? Desde luego una cosa parece estar clara: la decisión de aquella señora creó 2 universos paralelos que sorprendentemente se tocaron. Ahora vamos a comentar el tercer caso. Es un caso realmente increíble. Es un señor que se dirige a casa desde su trabajo después de haber terminado el último turno en su negocio, cierra las puertas a las 8 de la tarde y se dirige por una carretera en el estado de Nueva York. Todo absolutamente normal, y después de alrededor de 3,6 kilómetros ve un cruce que hay en otra carretera. Aquí las cosas se ponen un poquito extrañas según el testigo, porque dice que comienza a sentirse enfermo, con un sabor metálico en la boca. Este detalle que realmente aparece en diferentes casos de desdoblamiento del tiempo. Este señor también pues es consciente de que es el único coche que hay en la carretera, pero es una carretera que tampoco van muchos coches y tampoco es muy anormal, pero sí que está claro que él tiene una sensación extraña, cierta electricidad estática en su piel y un sabor como metálico en su coche. Entonces hay como un momento en el que este señor tiene una sensación increíble de que las luces de las farolas comienzan a pulsar, como si fuese una ola de luz que estuviese atravesando todas las farolas que estuviesen delante de él. Era como un parpadeo, como cuando vemos la luz que pasa entre los árboles cuando vamos en un coche. Y entonces, después de una milla, después de 1,6 kilómetros, se da cuenta de que hay otro coche delante de él. Pero resulta que el coche que observa es exactamente igual que el suyo. Hay un conductor, es el mismo modelo, de hecho es la misma matrícula, un Ford Fiesta de color rojo, y entonces, claro, se da cuenta de que, vaya, es mi coche. Y de repente ese coche se desvanece completamente. Entonces, literalmente desaparece, y a los pocos segundos el conductor observa por el retrovisor y ve el mismo coche que había visto delante de él,
que es exactamente su mismo coche con la misma placa de matrícula que va en este caso detrás de él. Esto le deja completamente perplejo y de hecho observa los detalles, va él mismo en el coche y en un momento dado pues resulta que desaparece. Este señor no puede comprender lo que ocurre, se va a casa y expone un deslizamiento del tiempo en el que quizá dos universos paralelos en donde él habría salido quizá un poquito antes de su casa, pues confluyen en un momento dado de la experiencia. De hecho, esto funciona como si fuese un fenómeno con olas temporales que van de alguna manera terminando con la anomalía de fusión entre ambos universos paralelos, porque él se ve a sí mismo con el coche delante y luego observa la escena desde lo que sería desde el coche de delante, es decir, él está conduciendo, ve su mismo coche, desaparece y luego él ve la escena desde el coche de delante porque tiene asimismo el coche de atrás. Es un poco difícil de entender, pero realmente creo que podéis más o menos imaginaros cómo es la experiencia. Aquí tenemos tres casos de universos paralelos en donde en un primer incidente un hombre que realmente viene de un país que no existe se presenta en el aeropuerto de Tokio con una acreditación completamente legal y desaparece en la habitación de un hotel sin ningún tipo de causas o sin ningún tipo de explicación. Luego tenemos lo que sería la fusión entre dos universos paralelos de una paciente que en uno se opera y en otro no, y el material posterior a la operación aparece en el universo paralelo en donde la mujer no se opera. Y luego por otro lado tenemos a un hombre que se ve a sí mismo en una especie de bucle en donde dos universos paralelos confluyen. Este señor habría salido un poquito antes o un poquito después y ambos universos llegan a encontrarse en el mismo punto de la carretera desde dos puntos diferentes. Observar que aquí en este tipo de anomalías encontramos lo que serían apariciones y desapariciones, como si hubiese una conciencia que estuviese corrigiendo los errores de prácticamente lo que podría ser una simulación informática. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Si os ha gustado la manera de presentarlo, quizá pueda hacer otro programa desde esta realidad alternativa con colores algo distorsionados. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.